Bueno, bienvenidos a esta tercera jornada en homenaje a la poeta Marina Tsvetaeva. Muchas gracias a todos por haber venido, gracias a los participantes de hoy y gracias a la Biblioteca Nacional que generosamente ha cedido este espacio. Hoy estamos muy ajustados con el tiempo, así que vamos a tratar de respetar el cronograma lo mejor que podamos. Vamos a comenzar con esta primera mesa. Va a empezar hablando Diego Fernando Alonso. Diego nació en Lomas de Zamora, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, donde desde 2005 integra la Cátedra de Literaturas Eslavas. Paralelamente trabaja en la Universidad de Lanús en la carrera de Traductorado Público de Inglés y enseña español como lengua extranjera para diferentes programas de universidades de Estados Unidos. Estudió inglés desde los 5 años, estudia ruso y alemán desde hace 5 años. Vivió en Berlín en el año 2007 y actualmente prepara una traducción sobre los escritores rusos en el exilio en Alemania durante los años 20. Diego. Bueno, necesito acercar esto. Sí, hace mucho ruido, ¿no? Por eso era una de las ventanas, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Por ahí un poquito más. Hola. Bueno, yo escribí algo sobre los diarios de Marina Tsvetaeva, no sé si ustedes están familiarizados. El texto se llama Indicios Terrestres y espero que no sea demasiado académico, que puedan disfrutar de alguna manera. Bueno, el texto se llama Indicios Terrestres, Incidentes del Espíritu con Revolución de Fondo. Y tengo dos citas, dos epígrafes. El primero es de Mikhail Bakhtin. Dice: este excedente de mi visión que siempre existe con respecto a otra persona, este sobrante de conocimiento, de posesión, está determinado por la unicidad y la insustituibilidad de mi lugar en el mundo. Porque en este lugar, en este tiempo, en estas circunstancias, yo soy el único que me coloco allí. Todos los demás están fuera de mí. Y la segunda cita es de un poema de Tsvetaeva: con todos los horrores de palabras que esperamos, con la casa que se derrumba, la palabra es el hogar. Todo esto ha existido. Mis versos son mi diario, escribió Marina Tsvetaeva. Indicios Terrestres es un diario poético, una poética, como cada una de sus obras. Es, por sus circunstancias, un diario durante los primeros años de la Revolución, pero no es un diario sobre la Revolución. Mucho mejor sería decir un diario revolucionario, aun cuando al momento de su frustrada publicación fuera considerado apolítico. Indudablemente incomprendido, incomprensible para la política, demasiado irónico, demasiado real. No es un diario en el sentido cronológico, por así decirlo, terrenal o terrestre. Tampoco es una reconstrucción de acontecimientos, ni siquiera un testimonio. Su lógica no es narrativa o descriptiva, sino poética. Es, paradójicamente, un diario marcado a fuego por su contemporaneidad, la contemporaneidad del absoluto presente, pero que está escrito, al igual que toda su obra, para el futuro, o mejor sería decir, para la eternidad. Todo depende del punto de vista. Como escribió Tsvetaeva en El poeta y el tiempo, cito: en Rusia me comprenderán aún mejor, pero en el otro mundo me comprenderán plenamente. Me enseñarán a mí misma a comprenderme del todo. Rusia es tan solo el límite externo de la facultad de comprender. Indicios Terrestres es mucho más que sus circunstancias de producción. En términos generales, escribía Joseph Brodsky en un fabuloso ensayo sobre la poeta, el arte surge como resultado de una acción exterior, pero de soslayo. Un paisaje que relampaguea en una ventana. El arte siempre parece plantear el enigma del cuerpo, el misterio de las influencias. En cierta forma, los materiales de visión pasan por el cuerpo del artista en la misma medida en que la luz es la que fabrica la imagen. Acerca de la unicidad de las circunstancias espaciotemporales del punto de vista, escribió Tsvetaeva: la contemporaneidad del poeta está en un cierto número de latidos del corazón por segundo que indican la pulsación exacta del siglo, incluso sus enfermedades. Indicios Terrestres no es así solamente un diario sobre la revolución, la incluye, pero también la excede. En el mismo sentido en que Brodsky lo expresaba, esta relampaguea en el fondo. Está en la contemporaneidad de su ritmo interno, en la trama y en el reflejo, pero como escribe Tsvetaeva, reflejarlo sí, pero no como un espejo, sino como un escudo. También, sobre todo, es un diario signado por la omnipresencia de una ausencia, la de su esposo Sergei. Cito: la garganta oprimida, como por dedos, no ceso de abrir y cerrar el cuello de mi vestido, Serioshenka,
Escribí su nombre y ya no puedo continuar escribiendo. Esa imposibilidad de seguir escribiendo, pero escribir de todos modos, hace que en el texto la vivencia se mantenga en el latido cotidiano de la incertidumbre, al borde, entre la vida y la muerte, como escribió también en Carta al Año Nuevo. Hace mucho que pongo la vida y la muerte entre comillas, como chismes notoriamente vacíos. En esta frontera la lengua se vuelve más sutil y más precisa, como consideraba también Maurice Blanchot sobre el lenguaje literario. Cito a Blanchot: parecería que la literatura consistiera en tratar de hablar en el instante en que hablar es más difícil, orientándose hacia los momentos en que la confusión excluye todo el lenguaje y por lo tanto hace necesario recurrir al lenguaje más preciso, al más consciente, al más alejado de lo vago y de la confusión, el lenguaje literario. En ese caso, el escritor puede creer que crea su posibilidad espiritual de vivir. Indicios terrestres no representa, es, no significa, presenta. Fragmentos en el sentido romántico, no fragmentarios, es decir, no están incompletos. Antes bien constituyen una totalidad, una síntesis no dialéctica en donde la confluencia, producto del salto estilístico en la sintaxis, hace estallar el sentido. Iluminaciones, como Tsvetaeva por momentos los enuncia, aforismos, golpes de certeza que no necesitan desarrollo o conclusión, perfeccionados hasta la ironía. Condensación para la máxima expansión de sentido. La tarea del poeta, dice Tsvetaeva, tras descubrir, encubrir. La voz, para él, es una coraza, una máscara. Porque en cierta forma, dice Tsvetaeva, cito nuevamente, el poeta no puede declamar. Es vergonzoso e insultante. No se trata de una exhibición de la vulnerabilidad del ser en la encrucijada, sino, cito nuevamente, ofrecer su poesía con la voz, el más perfecto de los hilos conductores, utilizar a psique para el éxito. Tengo suficiente con haber aceptado el convenio de la escritura y la publicación. No soy empresario de mi propia vergüenza. En el escandido de la frase, la voz es el hilo conductor, su solo correlato. Allí resiste la subjetividad, porque en poesía hay una medida natural de la carne. La primera persona sí es el héroe lírico que permanece en el ápice del presente, en el pliegue entre la vida y la obra, en el espacio-tiempo del verso. En Tsvetaeva la prosa siempre es poesía, la palabra es derivación y suma, multiplicidad y sugerencia, ritmo y forma, refugio. Al mismo tiempo, la máxima reducción para su máxima expresión, porque, cito a Tsvetaeva, en la prosa hay demasiadas cosas que me parecen superficiales. En la poesía verdadera, todo es indispensable. Con mi tendencia al ascetismo de la palabra, en la prosa, puedo quedarme finalmente solo con el esqueleto. Por momentos reflexiva, por momentos expansiva, esta voz lírica intensifica la presencia del sujeto, lo ubica en el epicentro de la acción y por encima de él. Tsvetaeva se vale de la tradición poética rusa vanguardista y popular, emplea técnicas cubo-futuristas de montaje, inserta frases, dichos o expresiones que escucha para la confección de un fresco realista. Recorta y yuxtapone imágenes, mezcla varios registros de lengua diferente, teje un entramado polifónico de voces para presentar el caos y la confusión en el escenario revolucionario, a la par que la musicalidad de la frase duplica ese efecto en el significante. Las tormentas de voces de Octubre en un vagón, que es un fragmento del diario, por ejemplo, transmite vívidamente el miedo del instante. Todo reconstruye antes que el momento, la sensación del momento. Cito un fragmento. A retroceder, muchachos, o dispararemos. En respuesta al grito de la muchedumbre, un chasquido en el aire, un golpe en la espalda. No sé dónde, no sé qué. Los ojos se me salen de las órbitas. Un vuelo. Asimismo, la sucesión de hechos es caprichosa. Hay constantes saltos o recortes de algunas fechas, pero el tiempo permanece atado al instante de la experiencia. Su estilo es personal, íntimo, formal y necesariamente subjetivo, tan terco y obstinado como inevitable, único e insustituible como la posición de su ser en el mundo. Como escribía Víctor Shklovsky, no, se me ha tachado de formalista, pero tenía la forma dentro de mí. Por eso Tsvetaeva se lamenta en su diario por algunos pasajes de poesía y verdad de Goethe. Se siente defraudada en la lectura, ya que la presencia del poeta se encuentra diluida por el artificio de la reconstrucción. La vida del poeta se vuelve referencial y la distancia objetiva resulta decepcionante. Cito a Tsvetaeva.
Goethe quiso contar al mismo tiempo la historia de su vida y la de su desarrollo, y ambas cosas en él no se fusionaron. Hay premeditación, se lamenta Tsvetaeva, esquematismo. No es aburrido, todo es significativo, pero Goethe mismo parece retirarse, ya no se ven sus ojos negros. El estilo de Tsvetaeva podrá parecer desconcertante al lector no familiarizado, complejo, cuando no incomprensible. Sin embargo, su simplicidad es abrumadora. Como escribió Joseph Brodsky, Tsvetaeva es una poeta extremadamente ingenua, posiblemente la más ingenua de la historia de la poesía rusa. No guarda nada en secreto, y más que nada su credo estético y filosófico, que disemina en su verso y en su prosa con la misma frecuencia que el pronombre de la primera persona en singular. Tsvetaeva todo lo cuenta: la angustia del abandono, el desamparo, el hambre y la miseria, la guerra civil, su alienación, el dolor por la muerte de su hija menor, el amor incondicional por su marido, pero no como un simple testimonio del dolor. Por el contrario, Tsvetaeva jamás deja de ser poeta. Cito: también en el espasmo de mi muerte seré poeta. Todo está transfigurado a partir de la poesía. En muchos casos su escritura posee un efecto explosivo y dispersivo que permite evidenciar en la lectura el proceso de pegado de las partes sueltas. Esto es, indudablemente, índice de la profunda contradicción que la propia poeta experimentó entre las vicisitudes cotidianas y domésticas y su trabajo de escritura. Contrapunto entre corporalidad y espiritualidad, verdadera contradicción propia de la época caótica en que vivió y que indudablemente determinó su suicidio. Muchas veces las pausas, como intervalos en suspenso, lo no dicho, hacen resaltar lo abrupto del corte, como una tensión producto del silencio, como si la garganta se anudara. O igual que un contrapunto musical, en el intervalo descansa gran parte del sentido. En muchos de sus textos, la fábula autobiográfica se encabalga sobre lo real, merced a un hiato disimulado por la invención que recrea los hechos en su pasaje a través de la poesía. Cito Tsvetaeva: cuando abrazo a un amigo envolviendo su cuello con mis brazos es algo natural, escribía en una carta al poeta Boris Pasternak. Cuando lo relato es falto de naturalidad, para mí misma. Cuando lo transformo en poesía vuelve a ser algo natural. Las acciones y la poesía me justifican. Aquello que se encuentra entre ambas me culpabiliza. La transfiguración poética de los hechos permite su asimilación. Todo se vuelve comprensible una vez que ha sido pasado por el tamiz de la poesía, porque para Tsvetaeva la poesía es la clave para la comprensión de todo. Y no existe ningún paso entre la comprensión y la aceptación. Entre la comprensión y la aceptación. Comprender es aceptar. No hay ninguna otra forma de comprensión. Cualquier otra forma de comprensión es incomprensión. Ante la falta de sentido surge la palabra poética como interpretación capaz de romantizar el mundo, otorgándole a cada acto vivido una dimensión trascendente. Yo, por supuesto, dice Tsvetaeva, transfiguro todo, mucho, todo. No toco jamás los hechos, yo simplemente los interpreto. La sensibilidad y la inteligencia intuitiva iluminan las certezas sin otra necesidad de comprobación que la propia sinceridad transparente puesta en la escritura. La precisión de mis sentimientos hace que la gente los tome por razonamientos, escribe. Cada frase reelaborada posee el carácter de palabra revelada, un milagro casualidad, dirá ella, totalmente irresponsable, una paradoja consciente que se realiza a partir del choque y confrontación de dos palabras simples que se colocan una al lado de la otra, divididas algunas veces por un guión. La utilización del guión está presente en toda la obra de Tsvetaeva y es del todo novedoso e irregular en la poesía rusa. Según ella, es índice de un suspiro o respiración, necesario para un tiempo musical. A veces pausa, a veces unión entre dos palabras o pensamientos disímiles, es indudablemente la marca de la ironía, de la igualdad-desigualdad. A diferencia de la coma o el punto y coma, Tsvetaeva por lo general utiliza el guión, lo que se asemeja a un salto, una separación que al mismo tiempo provoca una aceleración. En sus poemas esto está presente en los encabalgamientos que dan ritmo totalmente vanguardista a sus composiciones. Al mismo tiempo une las profundas conexiones entre las palabras y los pensamientos. Ritmo y sentido, distanciamiento y penetración, que separa totalidades fragmentarias o, en palabras de Shklovsky, aquello que según él el arte hacía siempre, es decir, separar la disimilitud de lo similar. Para Shklovsky el arte resultaba siempre una intermitencia, una búsqueda imposible de la totalidad a través de la parte.
A esto lo llamaba metonimia poética, una línea intermitente en lugar de continua que permitía la ilusión imperceptible de lo total. Decía Shklovsky, el arte siempre separa lo semejante y une lo diferente, es escalonado e inmontable, pero no es un tren, en el que los vagones son las combinaciones de palabras. Las juntas subrayan los cortes. Seleccionamos determinados rasgos para transmitir el todo, y más que su situación, revela la importancia de su situación. Pero esta forma transfigurada de ver el mundo le produjo a Tsvetaeva choques brutales con la realidad material. Tsvetaeva no ignora la dificultad de su posición, pero adaptarse a la cotidianidad le es del todo imposible. Cito: lo mismo que con la venta en el mercado, y en otros tiempos con la contratación de una sirvienta, lo mismo que con toda mi vida cotidiana terrestre, que me pesa como 100 puts. No comprendo, no puedo, no resulta. En un fragmento de su diario de 1940, un año antes de suicidarse y un año antes de la invasión alemana, en la que sería la peor guerra de la historia de Rusia, Tsvetaeva escribe: de mí todos me consideran valiente. No conozco a una persona más temerosa que yo. Tengo miedo de todo, de los ojos, de la oscuridad, de los pasos, pero sobre todo de mí misma, de mi cabeza, si es una cabeza, que con tanta abnegación me sirve en el cuaderno y tanto me mata en la vida. En una de sus últimas cartas de ese mismo año resumiría: mi desgracia es que para mí no existe una sola cosa exterior, todo es mi destino. En Indicios terrestres resultan reveladoras las ideas sobre el lugar de la muerte. Esta, dice Tsvetaeva, es solo terrible para el cuerpo. El alma no la concibe. Por eso, en el suicidio, el cuerpo es el único héroe. Heroísmo del alma, vivir. Heroísmo del cuerpo, morir. Indicios terrestres representa en sí un contraste entre la corporalidad del poeta y su alma. Esos indicios a los que Tsvetaeva hace referencia serán entonces la cotidianidad del cuerpo en el escenario de la revolución, su heroicidad y su resistencia. Lágrimas que parecen guijarros, dedos que sostienen con dificultad el cigarrillo, patatas congeladas y mijo, la soledad en la muchedumbre, mittendringen. Cito Tsvetaeva: estoy de pie, balanceada ligeramente por una apretada respiración humana común, adelante y atrás como una ola, con el pecho, con el costado, con el hombro, con las articulaciones de la rodilla, respiro a ritmo. Y de esa extrema fusión corporal nace la sensación de la pérdida absoluta del cuerpo. Yo soy eso que se mueve. El cuerpo petrificado es eso. El vagón, una petrificación forzosa. Por el contrario, escribe Tsvetaeva, el alma parece indiferente a los sufrimientos del cuerpo. La clave está en, de alguna manera, comprender desde el primer segundo de la revolución que todo está perdido. Entonces, todo es fácil. No obstante este contraste, no hay una separación. Vida y obra se unen en la personalidad. Los accidentes de la biografía y las proyecciones del espíritu entablan un diálogo del cual surge la verdad total. Como escribió a Pasternak en Cartas de verano de 1926, la profundidad de la inclinación es la medida de la altura. La importancia está en el conjunto. Así lo expone Tsvetaeva. No defiendo ninguno de mis indicios terrestres por separado, como tampoco ninguno de mis versos ni mis obras aisladas. Lo importante es el conjunto. Ese diálogo, por otra parte, parece trazar un distanciamiento aristocrático, una especie de desobediencia indolente, soberbia romántica, como la obstinación por escribir en el trabajo usando la caligrafía antigua, la persistencia del letra yat como una pequeña iglesia contrarrevolucionaria, como el menosprecio por el teatro en el momento de máxima teatralización de los hechos históricos, o las quejas por cortesía contra el año 19, para no ofender. Cito: todas mis quejas contra el año 1919, no hay azúcar, no hay pan, no hay leña, no hay dinero, son exclusivamente por cortesía, para que yo, que no tengo nada, no vaya a ofender a aquellos que lo tienen todo. Y las quejas de los otros en mi presencia contra el año 1919, Rusia está perdida, qué han hecho con la lengua rusa, etc., son exclusivamente por cortesía, para que ellos que no han sido despojados de nada, no vayan a ofenderme a mí, a quien han despojado de todo. En el contexto de la guerra civil nunca esconde sus simpatías, que incluso declara abiertamente. En mis empleos, Tsvetaeva confiesa, casi con la desobediencia solapada de Butlerby de Melville, con gesto provocador en el emergente país de los soviets, donde el que no trabaja no come, yo no sé hacer nada. En este desapego, asimismo, el tiempo se transforma en distancia, en alejamiento.
Verstas como años espaciales, producto de la ironía. La contemporaneidad es un saco agujereado, observa Tsvetaeva, que ciertamente no puede contener los enunciados aparatosos que glorifican el momento revolucionario como el punto de máxima trascendencia e importancia histórica. En una época cargada de futuridad, la distancia que proyecta el presente refleja el desierto de lo real. En Indicios terrestres, la historia se repite, tal vez como farsa. El siglo XVIII francés y el siglo XX ruso se observan con desconfianza, mientras los tártaros, como rocas atemporales, desmienten el paso del tiempo. Los bolcheviques son los oprichniki de Iván el Terrible, aunque mucho menos terribles, deslucidos, mediocres. Las asociaciones son sugestivas y aunque parezcan antojadizas, provocan un sobresalto de comprensión cínica. Una imagen ajustada y medida por la ironía, como por ejemplo, actualmente Moscú mira a los tranvías con desconfianza, como miraría a Lázaro resucitado. Pero olvidando por un momento tanto Moscú como los tranvías, la desconfianza de Lázaro por el mundo es aún más espeluznante. Como escribía en El poeta en el tiempo, aunque los marxistas no lo quisieran ver así, toda la contemporaneidad era en ese momento una coexistencia de tiempos, del comienzo y del fin, un nudo vivo que solo puede cortarse. El presente como lugar de resistencia es ese nudo entre pasado y futuro que solo es necesario cortar, resaltar en la supuesta linealidad histórica las junturas forzadas por la necesidad de legitimación. Su lectura parece desmentir la teleología marxista. Desde Hegel en adelante, es la historia la que justifica los hechos. La ironía reside en ver todo desde la miopía. Imposible ver más allá del presente, imposible distinguir el horizonte. Todo, mucho menos justificarlo. Cuestión de perspectiva, como la que se desprende del poema Mi Palacio Guardilla. Cito un fragmento. Las cortezas del poeta han sido siempre duras, y el Moscú rojo, ¿qué nos importa poco? Mire, de punta a punta nuestro Moscú es azul cielo. La ironía lo transfigura todo, ficción involuntaria pero absolutamente reflexiva, ingenuidad deliberada que va entramando los significantes para forzar como distraídamente los significados. Como Brodsky veía, el estilo de Tsvetaeva se caracteriza por una necesidad casi enfermiza de decir, de pensar, llevando todas las cosas a sus últimas consecuencias lógicas. La palabra en Tsvetaeva, al igual que para los románticos alemanes es un concepto perfeccionado hasta la ironía, una síntesis absoluta de absolutas antítesis, el continuo cambio que se autogenera en los pensamientos en conflicto. Existe en su capacidad para adaptarse una aparente debilidad o incapacidad, pero esta incapacidad es imposible de forzar. Son el límite último, natural de la intransigencia. Cito, hablo del no puedo ancestral, del no puedo mortal, de aquel no puedo por el cual te dejas romper en pedazos, del humilde no puedo. Afirmo, es el no puedo y no el no quiero el que engendra los héroes. Esta paradójica imposibilidad, incapacidad, que se revela entonces como una fortaleza, de la precariedad en los sentidos para lo cotidiano que Tsvetaeva dice poseer, surge la fortaleza del poeta. En compensación por la miopía, problema real en Tsvetaeva, visión profética. Escribía el poeta romántico Novalis: el poeta está ciertamente desposeído de los sentidos, en compensación de lo cual las cosas suceden en su interior. Representa, en sentido propio, sujeto y objeto, espíritu y mundo. De ahí procede la infinitud de la buena poesía, su eternidad. La sensibilidad para la poesía es estrechamente afín a la sensibilidad profética y religiosa, a la sensibilidad visionaria en general. Tsvetaeva vive en la imposibilidad de lo inabarcable. Es una poeta extremista, como la llamaba Brodsky, una poeta de las desmesuras, que establece permanentemente un contrapunto entre los accidentes de su biografía y la eternidad. Espíritu nunca prisionero de las circunstancias terrenales, su reloj vital marca siempre la hora de la eternidad. Sus opiniones políticas no eran fáciles de asimilar o incluso de comprender, ya que estaban cargadas de una falsa ingenuidad infantil, por momentos, o un espíritu de rebeldía que le hacía tomar siempre el partido de los derrotados, irónica y romántica.
Cito a Tsvetaeva: soy una fuente inagotable de herejías. Sin conocer ninguna las confieso todas. Quizás también las creo. Para ella la política era una infamia. Decía odiar al comunismo, pero no a los bolcheviques, y aseguraba en su controversial defensa de Alemania, su Alemania subjetiva, que en cuestiones de infamia, es decir, de política, daba lo mismo que esta viniera de Rusia o Alemania. Después de todo, escribe Tsvetaeva, los alemanes nos regalaron a los bolcheviques. Los alemanes nos regalaron a Lenin en un vagón blindado. El supuesto carácter apolítico conferido a su obra podría haber estado dado probablemente por su posición incómoda en el exilio europeo, encabalgada entre dos Rusias, la Rusia real y la Rusia de los emigrados. Sobre todo, sobre este no lugar, este estar siempre entre medio y en ninguna parte, Tsvetaeva escribió en el ensayo sobre el poeta y el tiempo. Por lo general las cosas son sencillas. Aquí está aquella Rusia, allá está toda Rusia. Para quien vive aquí, el pasado es contemporáneo en el arte. Rusia, hablo de Rusia no de quien tiene el poder. Rusia, el país de los avanzados, exige del arte que éste guíe. La emigración, el país de los rezagados, exige del arte que éste se quede junto con ella. Es decir, que retroceda de manera irresistible. En el orden que aquí rige, yo soy el desorden. Sigue diciendo Tsvetaeva: jamás pertenecí ni pertenezco a ningún movimiento literario ni político. Escribía en un breve texto donde se autodefinía orgullosa y provocativamente como noble, y donde reconocía la ausencia de influencias literarias, solo aceptando influencias humanas. Su amigo el crítico Mark Slonin escribía sobre ella en sus memorias: no llegó a ocupar ningún lugar en la sociedad emigrada, con sus salones literarios y políticos, donde todos se conocían. Era un bicho raro, alguien ajeno, expulsada del grupo, alejada de las relaciones personales y familiares, y destacaba poderosamente con su rostro, sus palabras y su vestido gastado, y su imborrable sello de pobreza. Tanto en la Rusia real como en el microcosmos de la emigración, Tsvetaeva fue una eterna fuera de lugar, una digresión lírica, como se define en Indicios terrestres, donde también reconoce: desde todos los puntos de vista soy una paria. Existía en esas circunstancias una deliberada incomprensión para su obra, que por otra parte, decía Tsvetaeva, también podría ser la misma incomprensión con que había sido percibida históricamente Rusia. No solamente hoy, cito a Tsvetaeva, después de todo lo sucedido, sino siempre, para todo lo que no es Rusia, esta fue siempre otro mundo, con osos blancos o bolcheviques, no importa, siempre fue lo otro. La Rusia de Tsvetaeva, es decir, la Rusia por la cual decía escribir, era un territorio sin límites, frontera natural de ese país que consideraba era Dios. Entre 1917 y 1921, Tsvetaeva residió en Moscú con sus dos hijas, Alia de 6 años e Irina de 2, en la buhardilla de un edificio en el número 6 de la calle Boris-Iglev, en lo que había sido el estudio de su esposo Sergeyev, antes de ser movilizado por el 56 Regimiento durante la Guerra Civil. Sola en la pobreza, viviría gracias a la ayuda de amigos y vecinos. Su hija Irina moriría de inanición en un hospicio para niños bolchevique en el año 20, mientras Marina permanecía al pie de la cama de Alia, enferma de malaria. Las dificultades de aquellos años, sus protagonistas, la cotidianidad de la revolución está presente en esos indicios. Estos son su realidad concreta, lo netamente terrenal, material para una biografía. Pero la vida del alma, de Alia y mía, surgirán de mis versos, de mis obras, de mis cuadernos. Gracias, Diego. Bueno, vamos a continuar. Va a hablar Sandro Barrela. Sandro nació en Buenos Aires, es poeta, librero, publicó el álbum de Pascal, Último Reino, 1996, El Golf, Alción, 2005, Los Pájaros, Bajo la Luna, 2010. Colabora en ADN, Diario La Nación, colaboró en el suplemento de cultura del diario Clarín y el suplemento cultural del País de Montevideo. Ha colaborado en revistas especializadas, Diario de Poesía, El Jabalí, La Danza del Ratón, Hablar de Poesía.
Poemas del Golf fueron traducidos al inglés y publicados en la revista canadiense Ellipse para un número dedicado a la poesía argentina contemporánea. Sandro. Hola. Bueno, gracias Sofía por la invitación y bueno, de compartir el momento con ustedes. Esto tiene un título que fue un poco apurado por la fecha de entrega del título, la sugerencia de Sofía que había que poner un nombre a esto y bueno, empezó llamándose Rusia es el tema, una revelación. Llaman a la puerta y pienso, tal vez sea el cartero. Llovió toda la noche y ahora bebo un té frío y como almendras que robamos de la Navidad. El mercado negro saturado de prendas de vestir que nadie usa. Candelabros de bronce a precio vil. Libros con letras doradas en sus lomos. Mercancías vacías. Azúcar no hay, pan no hay. Un muñeco de asno de felpa en manos de una niña con trenzas. Un costurero bordado caído en el asfalto. Soldados pasan por la avenida transversal cantando un aria de ópera revolucionaria. Tengo 2 hijos en el extranjero. No se conocen entre sí. Escribí este poema y otros poemas hace más de un año y al tiro, mientras leía un libro de Ariadna Efron, Marina Tsvetaeva, mi madre. Volví a leer a Marina en esos días, los mismos en los que Ana estaba por viajar a Armenia. Intercambio epistolar con mi amiga Ana, poeta, desde entonces mi hermana. Los dos leyendo a Ariadna y a Marina, algo se vuelve familia. La poesía cumplida en los libros, en el curso de la vida. Palabra escarnecida en los tribunales de la República de las Letras. ¿Armenia queda en Rusia? La ceniza volcánica postergó su viaje y siguieron las cartas, los poemas, el pase del testigo con los versos, las citas que íbamos recordando. Una idea maravillosa, por medio de una estatua negra regalarle a Moscú un pedazo de cielo abisinio. Habría que dar de rodillas, como piden los mendigos. Todo depende del punto de vista. En Rusia me comprenderán mejor, pero en el otro mundo me comprenderán aún mejor que en Rusia. Yo soy tu hijo y tú eres mi madre. He salido para respirar un poco de aire. Escribí esos poemas a contracorriente, llevado por el oído del relato de Ariadna, de los versos de Marina. Me salí de programa. Estaba bajo piel desconocida en una tierra propia. Volvía a Rusia. Rusia es el tema. Son las comadres en una dacha de Crimea, los pies hinchados de andar sobre un suelo árido, el heno entrando por las ventanas, las fauces. Mujeres llevan relicarios con el retrato del zar y dicen sin saber unos versos aprendidos de oídas, salidos de la boca de la amiga de Voloshin. Esa es mamá. La lectura en común es reconocimiento. La furia de una obra que nos toca, conmueve, nos vuelve familia, se nos revela. Una revelación, sí. ¿Qué leo entonces en una poeta rusa que escribió en una lengua que no comprendo? Marina, que afirmaba la pertinencia de las traducciones, es una obra que se derrama sobre nuestra época, nosotros, y se ríe del complejo del provincianismo, expresado a gran escala por la superstición de los nacionalismos literarios. Leo la eternidad, aunque penemos aún la malatía de haber crecido como positivistas, la enfermedad del progreso. El lenguaje en manos de Marina aguijonea el alma, el espíritu. La lengua rusa de Marina en español suena así. Simple es mi porte, mísero el techo de mi casa, porque soy una isleña venida de islas lejanas. Vivo, no necesito a nadie. Salió, noches enteras no duermo, para calentarle la cena a un extraño, a guardar mi casa. Se asomó, es ya un desconocido. Salió, que le vaya bien. Son simples nuestras leyes, escritas en la sangre. Atraeremos la luna del cielo,
en la palma de la mano, qué bella es. Y si él se va, como si nunca hubiera estado. Y yo, como si nunca hubiera estado. Miro la huella del cuchillo. ¿Alcanzará a cicatrizar hasta que el primer extraño me diga, bebamos? Agosto de 1920, traducción de Selman Cira. Y Francisco Segovia, gracias. Hay que ser ruso para quedar extasiado por estos versos que parecen escritos en una lengua universal, en un tiempo que no reconoce adelante o atrás. ¿No es como leer a Safo? Renunciar al exotismo, alejarse de los puros, del racismo genetista de las literaturas nacionales. Francisco Madariaga, criollo del universo, se lee mejor al lado de Marina. Celarrayán también. Después está el poema de Samoilovich. Rusia es el tema, los poetas rusos. Puse acentos, dice la mujer, aún donde no se ponen, para que la gente sepa cómo pronunciar. Pasternak, Akhmatova. Rusia es el tema. ¿De dónde saca tantos libros? El poema sigue, pero paro ahí. Fragmento y declaración terminal. Rusia es el tema. Samoilovich continúa su poema con una historia familiar que ahora no viene al caso. Yo me enrosco con ese comienzo que siempre me fascinó y me digo, ahí está el título de lo que vas a leer, pero no estoy seguro. Rusia es el tema. ¿Y los acentos? ¿Dónde el acento de Svetaeva? ¿Y el de Marina? El pelo corto y 16 años. En Alemania, Marina fuma, es el país de la libertad. Lo escribió en su diario. En casa de un pastor protestante, hizo familia sin poder distinguir remolachas de zanahorias. Lo escribió en su diario. Piensa versos como un bosque donde la nieve cae bajo un pendón de feria y el viento toca la superficie de su cara. Enumerar los ojos que la vieron en su paso por el Rin es tarea de astrónomos. Una revelación. Camino por una calle que se muere. Morir conjugado en cirílico, el verbo morir cuando se muere y mueren por millones en la extensa Rusia que poseo, una Rusia de mi mente. Camino por una calle que se muere en las vías muertas de un ferrocarril que fuera mío. Transiberiano Express, trasbordo, estación clausurada, hacia las vías de un ramal perdido en el partido de 3 de febrero para revoluciones en siestas de verano, vagones rotos abandonados, el asalto de gauchos o cosacos, pieles rojas de caseros, caballería roja sin rosas ni urquiza, una pandilla de infantes bajo luz de provincia. Yo era un niño ruso que miraba Mundo en Guerra en la TV a la espera de la caída de Berlín, la entrada del mariscal Zhukov en la capital alemana. Entonces Rusia era la bandera con la hoz y el martillo flameando en las ruinas del Reichstag. En el mapa del mundo, en la esfera de los mapas, en la decantación del espacio por la ciencia geográfica, la historiográfica, se me pierde sin remedio una idea de Rusia. Rusia se multiplica luego en el color del color blanco, en una melodía triste escuchada en la radio, en el color local de las mamushkas compradas en la Feria de las Naciones. Muchos años después, leer a Marina, ponerla junto a Arnaldo Calveira, un entrerriano que viaja por el espacio-tiempo con su máquina de palabras, el ritmo de sus versos largos de margen a margen, del jardín de Luxemburgo a Mansilla natal, de una abadía benedictina en Francia a Mansilla natal, como viaja Marina en Sardoncella, y más, cuando escribe sobre el poeta y el tiempo. Si ustedes me dijeran, en nombre del futuro recibo los encargos directamente, ¿qué es toda esta presión de la Iglesia, del Estado, de la sociedad, frente a la otra, a la interna? Como el campesino de Alexander Medievkin en su film Felicidad, de 1932, que se niega a seguir. El campesino Kimmer quería suicidarse porque no soportaba su vida de campesino lleno de deudas. Un escándalo. Nobleza, iglesia, ejército,
todos reunidos en una frase que Medievkin no sospechaba le iba a traer problemas con las autoridades. A él, un comunista, un director de cine, se diría, comprometido con la revolución. La frase, mientras soldados, cubiertos sus caras con máscaras que remedan un rostro porcino, tiran de los brazos de Kimmer, que se había acostado en un ataúd construido con sus manos: si el campesino muere, ¿quién alimentará a Rusia? Un escándalo. Prohibida su exhibición en tiempos de la colectivización forzosa del campo, cuando la muerte fue por millones. Paradoja Medievkin, el último bolchevique, como lo llamó Chris Marker, un comunista puro en un mundo de falsos comunistas, al decir de un colega, filmaba en un presente para un tiempo que no había llegado. Nunca es ahora para un artista que solo se mueve al ritmo de su corazón. Ese mismo año, en un suburbio de París, Marina escribía: el tema de la revolución es el encargo del tiempo. El tema de la exaltación de la revolución es el encargo del partido. Sigo con el mismo asunto. Con una rama de enebro construyó un caballo sin filiación en el reino animal, una bestia mecánica pariente de la piedra, del carbón, de la tundra, un hijo de volcán y semilla para andar por el bosque. Ahora que ando tras sus pasos, puedo sentir la humedad en los pies, como Marina en sus botas, lo dice en un cuaderno, cuando sobre el lomo del enebro atravesaba la fronda en busca del hermano salvaje. Para Lenin, todo es ilusión salvo el poder. Para Marina, todo, salvo la escritura, es nada. Hace más de 20 años, pasados apenas mis 20 años, cuando era un muchacho que buscaba explicaciones, leí el libro de Ilya Ehrenburg, un escritor en la revolución. En ese tiempo, además, perseguía la idea de escribir una novela rusa. Fue un fracaso. Pero recuerdo de entonces lecturas que no entrarían en ningún programa de literatura de nuestras academias. El libro Poemas del búlgaro Nicolás Vaptsarov, con un poema prólogo de Raúl González Tuñón, publicado por la editorial Lautaro en su colección El pan y la estrella. Regalo de Abel Cantor, alias Mañe, lo mismo que el libro de Ehrenburg. De un escritor en la revolución me llegó un nombre que desconocía. Marina Ivanovna Zvetaeva tenía 25 años cuando la conocí. Llamaba la atención por una mezcla de altivez y turbación. El porte altanero, la cabeza echada hacia atrás, la frente muy alta. La turbación se traslucía en sus grandes ojos, indefensos, inexpresivos, como los de los ciegos. Marina era muy miope. Los cabellos cortos formaban un paréntesis a ambos lados del rostro. Parecía una señorita remilgada o un mozo de campo. No está mal como retrato. Gracias, Ehrenburg, por ese nombre, y el de Mandelstam, y el de tantos otros. Me alejo de los recuerdos y voy de nuevo al punto. El cuarto a oscuras en el centro de Europa y en medio de dos guerras. Marina escribe el aire como un cristal de hielo partido por puñal. Constelaciones. Vaso de vodka purísimo traído de Rusia. Gracias a los amigos. Los emigrados en sus valijas transportan dones, noticias de los sótanos, de los topos del cuero, del funeral de Lenin. Muchos años después, la hermana, frente al monte Ararat, sin lágrimas en los ojos, esparce un terrón de azúcar. A sus pies piensa en Dios, en una virgen bizantina, en la Biblia, en las manos callosas de la abuela, en la soga alrededor del cuello de Marina, en el hermano que la mira en una foto y le pide 3 deseos para el viaje, como frente al pastel de cumpleaños, antes que la llama se extinga. Estamos en un homenaje a la poeta Marina Zvetaeva, que es un homenaje que no sea un funeral, una acción retardada del Museo Cultural, una bicoca para uso de las mentes ociosas. ¿Existe una palabra que junte bajo un mismo techo
la voluntad y la pasión de los que llegamos hoy hasta aquí. Voy con Hugo Sabino cuando escribe sobre Marina. Tiene los zapatos destrozados. ¿Con quién habla? Su gentileza le resulta fatal. Es miope. Ya lo sabe, hay hambruna. Hay hambruna. Pero tiene un lujo, lujos. Los lujos son antirrevolucionarios. Escribe, lee libros, el oficio para el que nació. Me quedo con la palabra lujo. Lujo de Marina, que escribe con hambre. El mismo lujo que la lleva a desprenderse en medio de la guerra de los pocos, todos los rublos que lleva encima para comprar en una calle unos anillos de plata. Marina escribe y es un lujo como los anillos de plata que Marina compra en una calle de Moscú. Derroche de los rublos que podrían servir para comer, pero ¿quién piensa en eso? Un verso no cotiza en el mercado negro, se luce en la garganta como una gargantilla, se planta entre las manos como anillo al dedo. Marina ama la plata, no el dinero. El metal que esplende en su corazón es un blasón fuera del tiempo. Sangre y sudor, religión de Rusia, blanca o roja. El lujo en medio de la necesidad extrema, o el lujo y la necesidad como una cosa indivisible, el verdadero lujo, no el de las rentas o la seguridad social. Marina como un antídoto para los poetas de la queja, esos que viven pensando en los versos sublimes que hubiesen escrito si la fortuna y no el genio los hubiese tocado. Solo un poco más. No estuvo en Marienbad con Gorki, fue un pedido por carta. La vida en el exilio no hace diferencia entre una manta para cubrir los muertos de una para taparse del frío. La vida no hace diferencias. Marina orgullosa no desayuna lo que no tiene. Hambre, dice, equilibrado por tantos metros cuadrados de pan en la mesa de Lunacharsky. Y me digo que Marina es el tema, y Marina escribe. Pero tampoco Rusia es suficiente. Todo poeta es en esencia un emigrante, aún en Rusia. Un emigrante del reino de los cielos y del paraíso terrenal de la naturaleza. El poeta, todos los artistas, pero sobre todo el poeta, lleva siempre la marca especial del descontento, gracias a la cual incluso en su propia casa se le puede reconocer. Es un emigrante de la inmortalidad al tiempo, un exiliado de su cielo. Tomemos a los poetas más diversos y coloquémoslos mentalmente en fila. En el rostro de quién veremos la presencia. Todo está ahí. Su pertenencia a una tierra, a un pueblo, a una nación, a una raza, a una clase y hasta a la contemporaneidad misma que ellos crean. Pero todo esto es solo la superficie, la primera o la séptima capa de la piel de la que el poeta lo único que hace es tratar de escapar. ¿Qué hora es?, le preguntaron aquí, y él respondió con un curioso: la eternidad. Mandelstam a propósito de Batiushnik. Oh, queridos, ¿qué milenio tenemos ahí afuera en el jardín? Boris Pasternak a propósito de sí mismo. En esencia, todos los poetas de todos los tiempos dicen siempre lo mismo. Y eso mismo también permanece en la superficie de la piel del mundo, de igual modo que el mundo visible permanece en la superficie de la piel del poeta, frente a aquella emigración que es la nuestra. Es todo. Gracias, Sandro. Vamos a continuar. Va a hablar Liliana Lukin. Liliana nació en Buenos Aires, publicó los libros de poesía Abracadabra, Malas Artes, Descomposición, Cortar por lo Sano, Carne de Tesoro, Cartas, Preguntas, Retórica Erótica, Construcción Comparativa
Teatro de operaciones, anatomía y literatura, obra reunida 1978-2008, libro de buen amor y la ética de Spinoza. Recibió, entre otros, el primer premio ECA, Secretaría de Cultura de la Nación, 1985, la mención especial en los Premios Nacionales de Literatura, 1987-1988, Secretaría de Cultura de la Nación, el Premio Fundación Antorchas, 1989, y la beca del Fondo Nacional de las Artes, 1997. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, portugués y catalán y publicados en medios del país y del exterior desde 1975. Ha participado en lecturas y festivales de poesía, invitada por instituciones del país y del exterior. Es egresada de Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente en Crítica de Artes del Instituto Universitario Nacional de Arte, donde organiza desde 2007 las Jornadas Cuerpos Argentinos y desde 2005 coordina la Clínica de Escritura Poética de la Biblioteca Nacional de Argentina. Su trabajo sobre estos temas pueden consultarse, al igual que sus ensayos, compilaciones y curadurías literarias, en su sitio web. Yo tengo que decir que Sofía, muy atinadamente, me dijo, con bastante antelación, Liliana, ese currículum es muy largo para leerlo, mandame uno más breve. Y yo juro haber enviado un currículum brevísimo de 10 líneas que evidentemente no imprimiste y no le has dado al coordinador de la mesa. Bueno, bueno, a modo de presentación es una contrapresentación. Realmente haber estado ayer en el espectáculo de Selma Ancira y Elena Frolova me produjo un límite, me eximió de incorporar ciertas cosas a mi trabajo con el que he pasado la noche sin dormir. Es decir, he pasado la noche con Marina y con el trabajo que les voy a leer, y así como he pasado todas las noches del último mes durmiendo con Marina en mi cama, en mi mesa de luz, en la silla al lado de mi cama, en mí, ¿no? Y fue muy interesante poder estar ayer y poder separar y no repetir, porque Marina es infinita. Desconociendo en 1989 la obra de Marina Tsvetaeva, construyo con la fórmula retórica Mi querida una serie de poemas carta. En 1991 se publican 3 de esos textos y viajo a Estados Unidos a trabajar en universidades sobre literatura argentina. Llevo la fotocopia de la publicación como carta de presentación. Carta 23. Mi querida, no siempre es una virtud ser como una es. Poner el cuerpo, mostrar alegrías continuas en el modo. Una es una mujer entusiasmada por el deseo. El deseo de hablar nos quita el sueño. El deseo de desear nos puebla el sueño del soñar. Nos desespera el deseo de no tener límite ni fin. Aclaremos. Una es una mujer desesperada y no siempre es una virtud ser como una es, poner el cuerpo a la luz del sentido común, que es el peor, como es sabido, de todos los sentidos. Mi querida, la necesidad nos hace esclavas y el deseo nos libra a nosotras mismas, pero una es una mujer entusiasmada, una mujer que desespera, una mujer cuyo problema es no tener virtud. Primer acto. Un poeta venezolano lee mis poemas y me pregunta si conozco, dice que debería, el libro de una poeta rusa, Marina Tsvetaeva, que acaba de comprar en Caracas y tiene consigo aún sin leer. Ese breve préstamo, bajo la mirada del otro feliz, es un trance.
un tránsito. Reconozco, me reconozco, entiendo lo que el joven vio. Emoción ante las frases de estas cartas a un amante, fragmentos que leo rápido, saltando sobre las páginas como un pájaro, temblando, paso las hojas en desorden, bebo esas frases. Desde cualquiera, ella me habla, soy hablada por ella. Esa desesperación me impide mirar bien el libro, quiero fotocopiarlo, pero no hay dónde. Es domingo y antes de que anote el título siquiera, quien tendió el puente se ha ido con el objeto, más necesario ahora para mí que todo equipaje. Segundo acto. Viajo a otra ciudad, otra vez doy a leer mis poemas cartas. José Emilio Pacheco me dice que son como las heroídas de Ovidio, que también desconozco y encontraré después en Buenos Aires, pero ya puedo nombrarle a cambio mi pasaje por un puente. Le hablo de Marina, de ese libro que es recién publicado, y él me dice que hay uno anterior, imprescindible, publicado en México, Cartas del verano de 1926, traducido por su sobrina, Selma Ancira. Tercer acto. En Nueva York, ya volviendo, sigo escribiendo y comparto con las amigas del hospedaje los nuevos poemas. Una pintora mexicana, Guadalupe Reyes, me habla de las cartas de amor de su tía, la poeta Rosario Castellanos, a quien sí he leído. Promete buscarlas y conseguirme ese libro de la poeta rusa. Como se ve, una historia de tíos y tías y sobrinas de un mundo de venezolanos y mexicanos entregándome tesoros. Vuelvo a casa. Del libro Cartas, de mi libro Cartas, la carta 24. Mi querida, ¿qué hago aquí, flotando en la zozobra? ¿Qué hace una mujer como yo en un lugar como este? Etcétera. En la gozosa incertidumbre se alimenta este animal vicioso de mi mente. Estupor, vacío, suspensión del hábito y al fin abandono de todo deseo. Estar a la intemperie de uno mismo y persistir. He aquí el desafío. ¿Qué hago, mi querida, sino escribir para saber? De la introducción en Cartas del verano del 26, firmada por los herederos de Pasternak. Las casuales coincidencias biográficas suelen jugar en la vida real un papel sorprendente. En los tratados científicos que reconstruyen de modo retrospectivo la cadena de acontecimientos recíprocamente ligados, se habla de dichas coincidencias como de circunstancias insignificantes por temor de caer en exageración exaltada o en literatura. Cuarto acto. A fin de ese año 1991, recibo desde México un regalo, Cartas del verano de 1926. No lo leo, lo devoro. Ese intercambio, el borde entre vida y escritura tan bordado, las notas exhaustivas de la edición que reenvían a otros libros, archivos y acontecimientos, y la densa capa de una verdad de las historias, sostenida por la maravillosa traducción, se convierten en mi único alimento. El entrecruzamiento de cuerpos y declaraciones de amor producen en mí una identificación con el estado de los protagonistas que divide mi vida. Etapas de lectura, aumento de la admiración, inseparable del reconocimiento de algo ya sabido, ya pensado, escrito. Un estado de éxtasis no experimentado antes con ninguna lectura. Los escucho a esos tres, Rilke, Marina, Pasternak. Su voz es para mí. Estoy corrigiendo mi libro Cartas y ella sacude todo lo que podía quedar de rugoso o sucio en mi pensamiento. El libro Cartas sucedió sin haber comulgado con Marina. Sin embargo, si algo no había sido escrito aún, que yo tuviera que decir, estaría desde ese momento listo para ser escrito. Quinto acto. Sin descanso, desde mi regreso busco aquel otro libro, El fantasma, sin saber de qué editorial es.
escribo a un amigo venezolano con el pedido. No existe aún internet, librerías y bibliotecas son expurgadas y pasan meses. Hasta que un azaroso día de octubre de 1992 recibo un envío desde Caracas, otro regalo. Noches florentinas y carta a la amazona de Marina Tsvetaeva, el objeto del deseo entrevisto un año atrás. Es de una editorial española que no llegaba en esos años a Buenos Aires y está conmigo. Desatar el paquete, ver y tocar, al fin ella en mis manos, esa tapa, ella en mí. Encontrar el momento esa misma tarde y leer, masticar cada una de esas cartas, ser golpeada por el concepto, despertar de una idea ya poseída pero no trabajada, sonreír ante el placer del texto, otra vez reconocerse en lo ya pensado, en lo por pensar, en lo ya escrito y lo por escribir. ¡Ah, qué lectura más corporal, gozosa y riente! Dejar para el final el posfacio de Hélène Cixous, otro placer absoluto. Finalmente leo el prólogo. En el último párrafo, a propósito de los deseos de Marina para su tumba nunca cumplidos, se sugiere, comillas, tal vez una fecha propicia podría ser el día del centenario de su nacimiento, el 9 de octubre de 1992. No se trata de conmemorar, sino de otorgarle morada a un mito que se mantiene aún en exilio. Allí escogió ella su lugar de reposo y allí se lo deberían dar. Mientras tanto, su voz ha germinado, su potencia ha atravesado la corteza gélida del poder de la muerte y hoy nos llega y la escuchamos como ella lo deseó en el tiempo de las fresas. París, 26 de mayo de 1989. Entonces se produce en mí la asombrosa constatación, la conciencia repentina de que ese día en que el correo postal trajo ese libro, del mismo modo en que Marina recibía o enviaba sus paquetes, ese día era justamente la fecha propicia, el 9 de octubre de 1992. En el prólogo del libro llegado como una anunciación, viaja desde hace 50 años una expresión de deseo para el cuerpo muerto en 1941. Comillas, aquí hubiera querido reposar, otro fragmento, a la sombra de un saúco, o que posara en una piedra extraída de una cantera de Tarusa, cierra comillas. Una expresión que se convierte en el momento de mi lectura en una premonición. Ese prólogo, escrito en 1989, proponía que en 1992, a 100 años del momento de advenir ella a este mundo, se realizara el deseo expreso de Marina para su cuerpo, darle un hogar a su nombre. Y yo, tan lejos de Tarusa, pero tan cerca de Rusia, en el nombre del Padre, mi Padre, tan transida de lo mujer que ella fue, no de la mujer, no de lo femenino, sino de lo mujer, tan marcada por la Revolución Soviética sin ser víctima, solo por la distancia en el tiempo, sabiendo que un hermano de 15 años de mi abuela paterna había marchado con el Ejército Rojo para no volver, yo supe que si hubiera estado allí, hubiera sufrido como ella. Delirios de destino, sentimentalismos, calidad porosa de un cuerpo, mente que se deja impregnar de modo carnal por una letra. Ella ya había sido leída y amada por mí en sus cartas con Rilke y Pasternak, pero este libro negado de cartas de amor, que fuera su primer pasaporte ante mí, el verdadero Shibboleth, la contraseña para saberme de su patria, hermana en la letra y en el cuerpo, llegó a mi hogar en su centenario. Y esa exactitud hizo de mí una elegida en mi deseo, y no le di otra sepultura que la deseable para su alma, ser leída, ser otra vez en otra vez, siempre, como diría Derrida, por primera vez.
y para siempre. A fin de ese año, 1992, publiqué el libro llamado Cartas, y así como en alguna ya citaba a Rilke antes de conocer a Tsvetaeva, dos de las últimas tienen citas de sus cartas. He ahí su cuerpo enterrado en mi escritura. Carta 29. Mi querida, cita de Marina, vivir en serio es doloroso. En esto tú me ayudas. Fin de la cita. No a calmarlo, entiéndase, a estar doliendo más bien de pie al lado de un sueño de fiebre. Cita. Las líneas de fuerza se cruzan fuera de nosotros. Fin de la cita. Pero yo espero, y otra voz es ahora la que marca el territorio, porque una es una mujer adulta y la adultez tiene la cara de un desconocido. Allí la plenitud es al deseo como el acto a la voluntad, una ecuación difícil. La cara del desconocido me resulta familiar, ¿sabes? Y tan segura que la adultez es esa escena armada en sueños. Allí se vive un instante perfecto en un paisaje perfecto. Así yo espero. Eso es la corteza y la pulpa de una idea de la felicidad. Y en esta actividad soy ya otra muchacha. Tantas me deslumbra ser que esperaría más. Fin de mi poema. Noches Florentinas es la reescritura de 10 cartas de un romance con el editor Abraham Vishniak que duró 10 semanas apenas llegada a Berlín en 1922. Convertidas en una novela que traduce al francés, no logra publicarlas. De ellas puedo decir lo que ya he escrito. Yo soy mi cuerpo. Y en este pequeño tratado sobre lo amoroso que explora todas las zonas del pensar, actuar y sentir lo desigual de una relación, ella construye una conciencia extrema a la que no le importa el riesgo del ser en el cuerpo-alma. Se hace la escritura como se hace el amor. Es siempre un exceso, un lujo del sentimiento, un gasto del deseo. Deseo de desear, deseo de saber, deseo de escribir. Pero ella ofrece una versión desidealizada de los mitos sentimentales y los roles que se juegan en el juego de los amantes y se adjudican a la mujer como propios. Hay aquí una todavía nueva resistencia, una pornografía del pensamiento, obscena, insidiosa y obscena en su sinceridad. Marina da una bofetada al amor propio del amor. Allí ella le escribe: usted, naturalmente, no me escribirá más, puesto que ya tiene mis versos. Usted es como un bebé, se le hace caminar atrayéndolo con una manzana, siempre ofrecida, jamás concedida, porque al obtenerla el bebé se detiene. Usted posee la manzana. Fin de la cita. Silvia Molloy, en su ensayo sobre Victoria Ocampo, dice: revelar el pensamiento, si se es mujer, es tan indecente como lo era antes mostrar el cuerpo. Toda abstracción, el trabajo con la palabra, tiene un precio a pagar, y la abstracción se vuelve una deuda infinita cuando la cuestión es estar a la intemperie de una misma. El precio a pagar es la soledad y el peso moral en la nuca de tener 2 hijos, el amor responsable y el universo de los posibles amores, un difícil equilibrio y también el orgullo y el desamparo de sobrellevarlo. En fin, cuerpos capaces de correr por la ciudad solo para un encuentro de minutos, cuerpos dispuestos a todo, enojados casi siempre con la ética del otro, pero apresados en la trampa feroz del enamoramiento una y otra vez. En este libro ella le dice, cita: usted hace de mí una especie de animal. Y en otra carta: mientras lo ame, me encontrará siempre entre usted y yo, jamás en usted o en mí. Te amo hasta más no poder. ¿Dónde? En mi cuerpo.
Marina intentaba ver en la trama del mundo, en lo coagulado, hacer allí una operación poética, cada poema, incluso cada carta, como un bisturí, pero sabía que esto entrañaba un doble trabajo, porque escribir y en la misma indiscreción exponer el alma tiene el estigma de la inadecuación. Da a ver un saber acerca de la propia condición y la del otro que hace imposible la vanidad. En la carta novena de las Noches Florentinas dice: es siempre el mismo usted el que no viene hacia la misma yo que siempre espera. Dice Cixous en el postfacio: para Tsvetaeva parece ser hay abandono. Es un abandono que precede a todo y al mismo tiempo no es aceptado. Es tal vez un abandono tan grande que nada puede consolarlo. Cierra la cita. Ese abandono constitutivo es parte de lo que la hará invulnerable. En el devenir de una manera del ser, ella elabora una teoría sobre el don y la generosidad casados para siempre con la renuncia. Así en la escritura como en la vida, solo comparable, creo, a la de Simone Weil, su contemporánea absoluta. Escribe siempre en Noches Florentinas, cita: pero si piensa en mí por sí solo, sepa que no me lleva a ninguna parte, que ya he sido llevada de todos los lugares del mundo, por mi propia cuenta, hacia uno solo, al que no llego nunca. Corta de ternura por haberla prodigado tanto. Es profundo y exacto, pero no es todo, porque vea usted, es solo cuando uno está corto de ternura o de toda otra fuerza, cuando reconoce su inagotabilidad. Cuanto más damos, más nos queda. Cuando lo prodigamos, todo afluye. Desangrémonos y henos aquí fuente viva. Y en otra carta: siempre he preferido ayudar a dormir que quitar el sueño, dar de comer que quitar el apetito, dar ideas que hacer perder la cabeza. He preferido siempre dar que quitar, dar que recibir, dar que tener. Final de la cita. Puro cuerpo que no necesita. Marina me completa, y cuando leí Indicios terrestres, su diario de Moscú de 1918-19, cada objeto tenía para mí el valor de un mendrugo o una bolsa de papas podridas bajo la nieve o el carbón inexistente de su estufa. Ella escribía con la falta, como quien escribe el horror de la fiesta. Hoy, en lugar de las cautas prevenciones de Spinoza, que aún siguen siendo un camino, podemos elegir tal vez no en todo lugar, sin poner la vida en riesgo, elegir, decía, escribir más allá del pudor. Podemos exponernos al riesgo de o bien callarse o bien decirlo todo. Esta concepción entraña una ética que finalmente Marina toma la forma del triunfo de la letra. Aunque ella dirá de su obra en general: todo esto ha existido, mis versos son mi diario íntimo, para la ficción creada en Noches Florentinas agrega una advertencia final o fase póstuma de las cosas para terminar la historia de su texto. Cita: algo muy grande toma su venganza por mí y a través de mí. ¿Desea usted su nombre que aún no conozco? ¿El amor? No. ¿La amistad? No, tampoco. Pero está cerca el alma herida en mí y en todas las otras, herida por usted y por todos los otros, eternamente herida, eternamente renaciente y finalmente invulnerable. La invulnerable, incurable. Es ella la que se venga retirándose de usted, ella que lo habitaba y revestía aún más de lo que lo hace el mar con la ribera. Mis versos, con los que jugaba como el niño que usted es ella, el alma, la que se venga. Fin de la cita. Se trata de la voluptuosidad de escribir como de la de amar. En ese punto que señala Bataille
como la encrucijada universal de los sentidos, donde el hombre se mezcla por completo consigo mismo. Y yo no puedo dejar de señalar que Bataille usa el sustantivo hombre. Estos textos de Marina asumen la idea de que, con Klossowski, si la palabra expresa cosas que usted juzga innobles por el solo hecho de ser expresadas, esas cosas permanecen nobles en el silencio. No hay más que realizarlas. Fin de la cita. Pero antes de esa disyuntiva entre expresar y realizar, la disyuntiva ha sido siempre el cuerpo o la palabra, el sexo y la escritura, el cuerpo o la palabra. Marina en estas cartas escribe sobre cómo unir lo que siempre se pretende mantener separado. Sabe que nunca será para ellos un cuerpo-palabra. La palabra y el cuerpo son la misma cosa. Las mujeres parecen saberlo más, haber hecho de esta encrucijada su dilema. Yo escribo. En tanto, el cuerpo y la palabra son uno para ella. Dice dolor y no puede soportarlo. Y amor dice y se le hace agua a la boca. Y cuando lo leo, me vuelve a doler, a dar sed. Y Marina Tsvetaeva dice al amante en Noches Florentinas: para los que se me han aproximado, siempre ha habido algo de más en mí, algo de más, léase, una gran mitad, toda una yo de más, o la yo viviente o el yo viviente de mis versos. Nadie sospechó que son las dos caras de una sola y misma fuerza, fuerza que hubiera podido manifestarse bajo mil formas y todavía seguiría siendo una y total. Fin de la cita. Así como Marina Tsvetaeva veía el no dar como nadie vio, sabía de su cuerpo lo que todos niegan. Es solo lo que tenemos, alimento y condena, goce, goce puro, hambre y sed de otro, inteligencia de su carne sin adorno. Gracias.